Bien. ¿Alguien tiene alguna duda del proyecto? Por algo que no se entienda con el proyecto. El proyecto... Profe, ¿podrías explicar el esquema en sí? Porque no entiendo muy bien lo que tiene que hacer la caja, pues. Muy bien. La fecha de entrega de ustedes del proyecto, ¿qué día yo les coloqué? El 9, creo. 3 de abril. Bueno, 3 de abril. miércoles. Eso lo vamos a extender hasta el 3 de abril. miércoles. Miércoles. Ok. ¿Sí? Ok. Bien. Más o menos un esquemático. Yo tengo para el caso del brazo. Aquí, déjame poner vamos a poner una línea recta aquí. En el caso de el brazo, yo voy a tener algo más o menos como esto, ¿sí? Ese va a ser más o menos el brazo. Aquí. Y aquí podría haber, esa es como una plataforma, y aquí yo podría tener otra sección de plataforma de un tamaño, no sé, cualquiera. Yo tengo esto aquí, acá. Prof, esas secciones, o sea, ¿tienen que estar pegadas o la puedo hacer separada? No, no tienen que estar pegadas. Ahí no está pegado. Ok. Eso ahí está separado. Pegamos acá. Aquí entonces yo tengo un perno en este punto. Y aquí tengo un rodillo que simplemente sería una especie de apoyo que yo voy a tener aquí. ¿Sí? Hasta ahí se entiende más o menos cómo es la estructura. Bien. Lo que ustedes lo que va a suceder en este caso es que la caja va a estar colocada, vamos a poner otro color de repente, no sé, azul. La caja va a estar colocada aquí al principio. Esa caja ustedes la pueden colocar simplemente, no hay ningún problema con eso. Ahí está Profe, una consulta. ¿Tiene que ser una caja exactamente o puede ser cualquier objeto? Puede ser cualquier objeto, claro, si no la tiene. Ok, por eso. Bien. Lo que va a suceder aquí es que este prototipo va a girar, no un giro completo, sino vamos a decir, un cuarto de giro, más o menos todavía. Esto se va a mover de esta forma, de manera tal de que esto vaya zurrando y vaya cayendo de manera tal de que quede acá en esta parte. ¿Se entiende? O sea que al final eso va a quedar más o menos, va a quedar, digamos, así, y esto quedaría, ¿qué pasa? O sea que eso es como una mesa al final. Imagínate que fuera como algo así como una mesa transportadora, ¿sí? Sí, eso es lo que pensaba. Algo así. Lo único que la transportadora realmente no es otro mecanismo. Es como en el caso de ni siquiera los aeropuertos, es una especie como de caucho largo que va... Una banda sin Pero fin. ese rodillo se tiene que mover. ¿Ah? El rodillo se tiene que mover. ¿Qué rodillo? No. El rojo, eso es un apoyo, ¿no? Sí, es un apoyo. Un apoyo. Esto aquí finalmente queda... Profesor, disculpe, eso va a quedar como, por decirlo así, un puente, como si fuera un puente, ¿no? O sea, simplemente la caja se tiene que mover hacia abajo. Claro, exacto. Deslizarse sí. Como si fuera un puente que sube y la caja se desliza y imagínate, queda en el otro extremo. Esto es parte de un proyecto que era más complejo, que casualmente sale de la idea de los puentes. Este proyecto nace del puente que se abre en dos partes. Este es como si fuera la mitad de ese movimiento. O la mitad, perdón, de esa estructura. Entonces, al final van a tener que esto se levanta. ¿Cuánto? Lo suficiente, lo necesario que ustedes requieran para que esa, vamos a decir, caja u otro objeto que ustedes tengan, quede entonces del otro lado. Y al final, ese objeto debe quedar sentado acá. Profunda Profesor, pero... Una pregunta.
Sí, Vamos a decir que el apoyo que tenemos acá, que es el rodillo, simplemente está ahí, pero es porque usted quiso que estuviera ahí, porque veo que no tiene como una función muy importante, o sea, si no, esto se va para abajo. O Tiene sea, hay que que Ah, tener Sí, al lado un prof. rodillo. Yo lo tengo más o menos como por la mitad del rodillo No de la importa, estructura. no importa. Está Porque, bien, o sea, donde tú prof, quieras. la función del o rodillo sea, que es esté mantener la tabla ahí, ¿no? Colocado, si no Es se mantener va. la Exacto. plataforma Como en una Usted quita posición este en rodillo, recta. eso se equilibrio. cae. Esa es la idea, es que eso Claro, quede sostenido allí. Y claro. tiene que estar. El compañero dijo algo, que lo colocó por la mitad, no hay problema. No necesariamente tiene que estar aquí al final. ¿Sí? Otra cosa, profesor, la Ajá. parte de la caja, la viga, bueno, vamos a decir que es una viga, la tengo un poco inclinada hacia abajo. Eso es decir que el objeto baja hacia el fondo. ¿Qué tú dices? ¿Que Ah, esto lo tienes inclinado? ajá, correcto. Bueno, y él se sigue deslizando. Sí, Bueno, la idea era hasta aquí. Si tú quieres que eso se siga deslizando, no o tengo sea, problema. está Él queda válido, reposando allí y ya. Eso es todo. pero el objeto tiene que quedar en la plataforma o puede seguir hasta abajo. Él debería quedar aquí sentado. Aquí. Ujú. Tengo Esa es la idea. una pregunta también, Ah, ok. profesor. Sí. A ver. Bueno, con respecto a que usted dice que la caja tiene que circular hacia abajo, ¿la caja podría dar una vuelta y caer adentro de la misma plataforma o tendría que caer en la misma posición en que se zurró? Porque esa era una de las cuestiones que estaba comentando antes con un compañero, que a los dos la cajita caía y daba como una media vuelta y caía en la plataforma, pero se viraba, pues, a Ah, no diferencia de importa. cómo Que estaba. no quede No disque importa. así, quede perfecta. Sí, sí, pero lo que No, yo no, hice no importa. lo que yo hice fue unir las dos plataformas, pero para que se zurrara y cayera de la misma manera en que se fue zurrando, para que no diera ninguna vuelta. ¿No se podría o tendría que separarla de nuevo? Ok, pero tú la uniste y está en el medio el perno. ¿Dónde está? El perno está ahí mismo, Aquí, donde aquí. exactamente ahí mismo. Ajá, ok. Y él sube normal y se zurra y cae en la misma plataforma, pero de la misma manera en que se colocó en la parte de arriba. Yo acabo de llegar, prof. Mi pregunta es cómo Ok. sube. Oye, Parece espérese así. que estamos por parte, no sea grosero. Ok, entonces en ese caso tenemos que, eso debería estar separado en realidad. La idea es que fuera eso, que estuviera separado y entonces llegar acá. Ah, ok, ya. Sí. Así se cambia nada más. Profe, una Ok, pregunta. en el caso, ajá, voy Este, rápidamente al caso de los cálculos, ajá, sí. a la hora de levantar el brazo, puede ser, yo puedo ponerle una pesa en otro lado pero o sea, yo puedo agarrar la pesa y soltarla. Sí, puedes hacerlo si quieres. Okay. Pero eso tendrías que meterlo entonces en el cálculo, que vamos a ver ahora. En el caso del cálculo, fíjense, ustedes tienen un perno aquí y un rodillo acá, ¿verdad? Sí. Si yo estoy usando esta sección, yo tengo lo siguiente. Déjenme verificar, yo creo que yo empecé a grabar la sesión. Pero a veces, sí, ok. Mi memoria, mi memoria Bueno, corta. dice la grabación está a punto de comenzar, no sé si... Sí, acá sí estoy grabando. Acá también. Bien, aquí tengo esto, fíjense. Tengo, Está con el frío, entonces está... Un momento que... ¿La clase cuántas horas son? Son 2 horas hasta las 10 de la noche. oigan, oh, Dios mío, Mira, no conecta esa vaina. qué barbaridad. Como que con los datos. No, mira, te estoy hablando, mira, lo voy a conectar de nuevo. Manuel, se oye todo. Mire, se oye todo, también su risa, no se ría. Ok. Qué barbaridad, Dios mío. No pase como un video que vi ahí que estaban conectándose y uno de los integrantes no sabía que la cámara estaba abierta. Dios.
Dios. Bien. Por lo menos así Profe, a ver, un momentito, que estoy buscando aquí. Profe, se puede usar una cuerda también. Sí, se puede usar una cuerda. Ajá, ¿y me vas a Que preguntar se algo? meten los cálculos. sí, yo, profe, una pregunta, Sí. Sara. Sí, Sara, dime. El video que hay que grabar, ¿cuántas veces tiene que subir y bajar el brazo? 5 veces igual. La idea que pudieran hacerlo, con que lo hagan mira, si lo hacen una vez y que se vea bien, se entienda bien el proceso, yo no tengo ningún problema con eso, ¿sabes? Yo Que lo quede grabé claro. hasta 3 veces, que subiera Perfecto, 3 digo veces. mejor, ¿no? Si se ve más chévere y todo perfecto, excelente. Listo, Pero gracias. Profe, Ok, un momentito, nada más para explicarles algo, por favor. Y después me sigan preguntando. Presten ok. atención. Aquí yo tengo, por ejemplo, para el caso de los cálculos, que era algo que estábamos pendientes un poco, aunque ustedes pueden hacerlo. Aquí yo tengo un perno, así que tengo dos reacciones, ¿cierto? En el caso del perno. Y acá yo tengo un rodillo que tendría esta reacción que tengo acá. Yo esto, por ejemplo, digamos que le llamo A. Yo esto le podría llamar AX, AY, y esto le podría llamar BY. Llegó presta. Además de eso, yo tengo que considerar dos cosas. Y va a ser un poco difícil, de repente bueno, no difícil. Yo no veo más nadie de los goles, solo ayer. Aquí yo tengo que poner, el peso. Fíjense, yo tengo que poner el peso de el brazo, la estructura que yo tengo aquí. Vamos a ponerle B, no sé, de brazo. Y aquí al final yo tendría que ponerle el peso de la caja. ¿Se entiende eso? Esta básicamente sería la estructura para este caso. Aquellos que tengan, por ejemplo, el rodillo en la mitad, no, bueno, no, vamos a decir, pero en alguna otra parte, si lo tienen en alguna otra parte, entonces esa reacción B y E la tienen que colocar donde está. No aquí, sino dependiendo del prototipo. Eso podría cambiar, ese B y E donde lo tienen podría cambiar. Pero básicamente ustedes tienen eso. Ese Sí. WC, ¿puedes repetirlo? Es que no escuché bien. Peso de la caja. W. El W, profe, el W depende del brazo. El peso del brazo, la estructura. Okay. Si es uniforme, entonces yo coloco el peso en la mitad. Ujú. Esos dos pesos van hacia abajo, obviamente. Ya. Otra cosa con Profe. respecto a los pesos. Un momentito. Otra cosa con respecto a los pesos. Esos pesos van a estar por el orden de gramos. Ustedes busquen algo en internet que se parezca y ustedes puedan decir, ok, esta masa de esto debe ser 10 gramos, por decir algo. Si es así, vamos a suponer que esto fuera 10 gramos. Cuando yo trabajo con eso, tengo que tener cuidado de convertir eso a kilogramos. Un kilogramo. Ejemplo, ¿no? Aquí va a tener un valor. Ese valor, entonces lo multiplico por 9.81 metros por segundo al cuadrado para que eso me dé en Newton. Sí, ese valor me va a dar bien pequeño. Ese valor me da bien pequeño. Ustedes pueden trabajar estas unidades aquí si quieren. En vez de colocar metros, por ejemplo, ustedes pueden trabajar este proyecto en Newton milímetro. ¿Sí? De repente Ok. puede ser un consejo, porque para que tengan valores un poquito más, para algo de ese tamaño, ese prototipo, de repente se recomienda que ustedes coloquen, en vez de ponerlo en metros, colocarlo en milímetros. ¿Sí? Lo único que tengan cuidado a la hora de la medición. ¿Sí? Sepan las unidades que están usando. Profe, Ok. mi pregunta era, sí, Ajá. mi pregunta era, usted dijo que las dos plataformas lo normal es que estén separadas, pero si yo usé como un perno, un PVC, y le hice dos ranuras para poder que ese perno hiciera la función de que el peso, que yo lo coloque de, lado de, la plata, de un lado de la plataforma, el objeto, ¿se puede? Es que el sonido sale entrecortado. Es una sola pieza, no entiendo. ¿Puedes Ok. repetir otra vez, Sí. por favor? O sea, el perno que yo utilicé, para mí, o sea, lo que yo utilicé fue un PVC, pero ese PVC le
hice dos ranuras para Ajá. poder unir las plataformas. Ajá. Y una vez que yo le pongo un peso del lado de una plataforma, va a hacer o ejercer la fuerza para que levante del otro lado. ¿Se puede? ¿No tiene ningún problema? Ok, lo que acciona el movimiento es un peso. ¿Eso es lo que Sí, me quieres exacto. decir? Sí, Ok. sí, correcto. ¿Y esa parte en el medio está doblada o es una sola pieza? Es una sola pieza, es un PVC, que al momento de que yo acciono el peso, el PVC como es, o sea, redondo, él va a girar. Ujú. La idea aquí es que esto quede separado, que tenga una separación. Una pieza aparte y esta parte, que esta sea movible y esta sea fija. Profe, Bueno, en así caso mismo de, lo hice, en caso, pero mi perno es como si fuera Sunchos. No sé si es válido. Lo Si te achiqué, funciona como perno, entonces sí. claro. Ah, Bueno, bueno, entonces listo. profe, sí. en caso de que se use una cuerda o peso, ¿cómo se pondría eso en los cálculos? Ok, muy buena pregunta. Vamos a decir que ustedes tienen un cable, eso nada más para que vean qué pasa en el caso ese. Yo tendría, vamos a decir que el cable esté unido acá, en el extremo, para Sí, levantarlo, ¿sí? sí, Cuando ustedes cuando esto está en reposo, aquí ese cable no tiene ninguna tensión. Es como, ese cable, disculpa, ese de cable que tienen ahí es como si no tuviera ninguna tensión realmente, ¿sí? Porque todavía no está hablando el sistema. Así que no tendrías que tomarlo en cuenta. Tendrías que tomar en cuenta tu perno y tu perno, perdón, y tu rodillo. ¿Sí? sí. Ok. Así que ya con esto más o menos ustedes tienen una idea de cómo se estructurarían las fórmulas, ¿no? Entonces traten de, como les dije, trabajar Newton milímetro. Profesor, una Profe, pregunta. ¿Puedes repetir qué es BY? De vuelta, por favor. rodillo. Ah, ok, rodillo. Profesor, sobre lo del cable suelto, o sea, hacemos los cálculos con el proyecto accionado o... En reposo, dije, al principio, Ok, como tienes ok, aquí. Ajá. O sea que en ese caso, por ejemplo, si lo accionan con un peso, si lo accionan con un cable, ¿sí? Eso no lo toman en cuenta en la posición inicial. Es como si tuviéramos una fotografía de la posición inicial y ahí hacemos los cálculos. Otra pregunta, profesor. Ajá. Entonces, en los cálculos, ¿qué es exactamente lo que usted quiere que busquemos? Momento, el ángulo, ¿qué específicamente es lo que Yo usted... dije que las reacciones, eso es lo que Las aparece reacciones, eso aparece lo que les envié, ¿no? el ángulo de inclinación, eso no, nada de eso. Las Todas reacciones. esas son las reacciones. Ya, entonces podríamos usar los datos que quisiéramos, ¿no? Por lo menos el peso de la caja y eso. Tienen que ser los datos reales de su proyecto. Pero ¿cómo vamos a pesar eso, profesor? Oiga, ustedes son futuros ingenieros. ¿Cómo ustedes pesan algo? ¿Cómo podían hacer? A ver, alguien denme una idea, chicos. Con una Busca el pesa. peso en relativo. ¿Ah? ¿Cómo? Se Yo Busca algo busca relativo Claro, en se busca internet. algo relativo, pero es algo que que sea parecido. un número parecido. Ajá. Claro, no va a Pues, poder tener exacto, pero sí, tú no vas a poner 3 kilogramos, una cosa de 3 kilogramos, cuando deje no, de no, 10 gramos. obviamente no. Bueno, y oiga, qué barbaridad, ustedes para eso tienen el internet, en vez de estar viendo No, memes y cosas, el internet sirve para tengo un un montón de cosas. problema. ¿Y cómo hago el perno? Yo no puedo comprar ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Bueno, ¿Qué uso? tienes que Clavo. investigar y ver qué podrías hacer las veces de perno. Es que profesor, el Ya único varios problema adaptados, mío, Yo agarro una algunos tienen madera sus, y le clavo un clavo. Y no es lo mismo. cualquier profesor, cosa que sustituya que al sea perno. móvil. Ajá, ¿ok? profesor, Ajá. cuando te digo que lo transformamos a Newton milímetro, esa es la fórmula que usted puso ahí. No, yo no he puesto ni una forma, le estoy diciendo que trabajan en Newton y milímetro en vez de metro. Ok.
para que pues si no le van a salir números muy pequeñitos. Si lo pone en Newton metro va a salir muy pequeño. Sí, es que por eso es que yo también tenía la duda, porque por lo menos las cajitas que yo hice fueron de cartón y sin nada de peso adentro. O sea, entonces dije, Ujú. ¿cómo voy a sacar Sí, peso de eso? realmente les va a ser un número muy pequeñito. Así que Ok, ya. es mejor, les conviene trabajarlo así. Digo, pueden hacerlo en Ujú. Newton metro, pero ahí van a tener bastantes números con notación científica. Entiendo. ¿Sí? Bien, vamos entonces a ver el tema del taller. Nosotros tenemos el parcial la próxima semana a la hora de la clase, a las 7:20. Tenemos clase el parcial sería a las 7:20 y tendríamos más o menos 2 horas y media para subirlo a la plataforma, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dudas quedaron del taller para que entonces quede todo más o menos claro, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces. Una preguntita, prof. Yo llegué un poquito tarde. ¿No han pasado lista? Sí, yo pasé lista. Bien, en el caso del primer problema, pedían las reacciones en A y en C. Nosotros teníamos esta estructura que ustedes ven aquí. Déjenme para ver si no sé, quiere ampliar esto aquí. Quiero hacerle un zoom a esto, no me deja. Vamos a ver. Ok, gracias. Bien, aquí tenía yo esta estructura. Tenía cargas puntuales, unas cargas de 200, 150, 100, y aquí un tensor de 500 libras. Para poder encontrar o para trabajar más fácilmente, digamos, mis ecuaciones, cualquier fuerza que yo la tenga con ángulo, yo tengo que convertirla a fuerza o a componentes vertical y horizontal, ¿ok? Y tratar de hacer un esquemático. Ese esquemático es el que aparece aquí, ya esquematizado. Por ejemplo, el caso del perno, que es lo que hablamos en antes, por ejemplo, el caso del proyecto, yo tengo que el perno, que está en el punto A, va a tener dos reacciones. Tendría una reacción horizontal, una reacción vertical, como la tenemos aquí, yo las coloqué en positiva. Y en el punto C, que es un rodillo o patín, aquí va a tener una reacción que va a ser horizontal, porque la superficie de contacto es vertical. Esto empuja de esta manera a esta estructura. Sí, esto no puede estar vertical, tiene que ser horizontal. Entonces hago mi estructura nuevamente, la dibujo, coloco las fuerzas. El único inconveniente es esta que tengo aquí de 500 libras, que yo tengo que convertirla a componentes X y Y. Para eso, hay dos maneras de hacerlo, dos formas. Una que es muy rápida. Por ejemplo, yo creo que eso lo habíamos comentado en el salón. Para encontrar las componentes, cuando yo tengo esta pendiente de una línea o una recta, para encontrar la componente horizontal, yo agarro la línea horizontal y la divido entre la hipotenusa. 4/5 de la fuerza me va a dar la fuerza en X. Para la fuerza en Y, yo tengo que la línea vertical, el cateto vertical entre la hipotenusa me va a dar la fuerza vertical, que es FY. Sería 3/5 por 500 libras y me da 300 libras. Esa es una manera de hacerlo rapidita. Si no se acuerdan o no están muy seguros, lo que pueden hacer es, como probablemente la mayoría hizo, encontrar el ángulo que está aquí. Este ángulo, fíjense, este triángulo que coloqué aquí, tienes 4, tienen 3 aquí, y el ángulo entonces sería la tangente inversa del lado opuesto sobre el lado adyacente. Que me da 1687. ¿No? Al momento entonces de colocar las componentes, yo tendría 500 libras por coseno de ese ángulo y en FY 500 libras por seno del ángulo, que me da igual 400 y 300. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Eso es importante. Y esa fuerza yo la tengo que descomponer para poder trabajar mis ecuaciones X y Y. ¿Sí? Sí. Yo siempre he tenido una duda para los talleres. ¿Cómo yo encuentro las componentes
Por ejemplo, la de A, que ¿cómo yo sé que tiene en Y y en X? Ahí en la presentación que ustedes no han visto la presentación que hice, la hablada, la cápsula virtual. Sí, Sé por qué perno. Bueno, en el caso, sí. ahí yo les explico, en el caso de un perno tienes dos reacciones. Depende de cada conexión, vas a tener la cantidad de reacciones. En el caso de un rodillo tienes una reacción, Ok. ¿no? O sea, básicamente hay que revisar el cuadro que usted puso en la Claro, presentación, por supuesto. que Ya tiene, hay un momento claro. que de repente, si lo practican varias veces, ya Yo no sé. se lo van a saber de memoria. Perno, dos reacciones. Rodillo, una reacción. Después del parcial vamos a ver dos casos que no hemos visto, que es el caso del apoyo fijo y el caso de cuando tenemos que tomar en cuenta la tensión, ¿no? Porque hemos visto básicamente pernos y rodillos. Pero si tienen un perno, tienen dos reacciones. Eso lo hemos hablado varias veces. Y lo otro es que nosotros la colocamos aquí en positivo siempre, pero a la hora de los cálculos, si me sale negativo, yo sé que la dirección era contraria a lo que había colocado y no tengo que hacer ningún cambio en esa figura. ¿Sí? Profe, Profe, una una pregunta. consulta. ¿Usted por qué no le agregó la gravedad a los 200, 150 y 100? Eso tiene Eso, la gravedad incluida, pero yo cómo sé eso. porque eso es peso. Ahí ya la Ya veía. son libras. Claro. Las fuerzas se dan libre. Eso es del primer parcial. Tiene el sistema inglés. La masa en el sistema inglés es lux y el peso es libra. Ahí no tienes que multiplicar ninguna gravedad. Cuando tienen kilogramos, sí lo multiplican por la gravedad porque kilogramo es masa. ¿No lo habíamos dicho eso? ¿Sí? Sí, Bien. sí lo había dicho. Tenemos entonces tres ecuaciones aquí. La Profe, sumatoria de fuerzas en X. Ajá. ahí en la sumatoria de fuerza en X, yo lo tengo así, pero yo le puse menos BX. No es porque estamos calculando el momento en A, no. Yo no estoy calculando un momento en aquí todavía. No entiendo. Nada más lo pongo. Ok, yo tengo entonces sumatoria de fuerzas en X. Tengo aquí, si vemos en mi diagrama, ¿cuántas fuerzas yo tengo en X? Tengo AX, tengo CX y la de 400, ¿verdad? Ok, entonces yo pongo AX más CX más 400 igual a 0. Si yo quiero de repente reescribir esa ecuación para que quede como más ordenada, entonces podría colocar aquí AX más CX igual a menos 400. Hago lo mismo con el caso de las fuerzas en Y. Mi sumatoria de fuerzas en Y va a ser 0. Yo tengo, fíjense, tengo a Y, tengo la de 200, 150, la de 100 y esta componente que tengo aquí de 300. Es lo que yo coloqué acá. Menos 200, menos 150, menos 100, menos 300 igual a 0. Cuando sumamos todo esto y lo pasamos al otro lado, aquí yo encuentro mi AY, que es de 750 libras. En ese punto, ya yo encontré mi primera reacción o componente de la reacción. Incógnita. Sí, incógnita. Aquí, por ejemplo, aquí ya yo encontré Ahí la ya. primera. ¿Sí? Allí. Ahora viene la ecuación probablemente más interesante de las tres para este caso, que es la de sumatoria de momentos. Yo tengo que escoger un punto, yo puedo escoger cualquier punto. Si yo escojo un punto que no me es conveniente, voy a tener una ecuación con tres incógnitas o con dos incógnitas, que entonces tendría que resolverla con las otras ecuaciones. Sí se puede resolver, se puede hacer, pero para no complicarnos la vida, lo que hacemos generalmente en estos casos es agarrar un punto donde pasen la mayor cantidad de incógnitas. En este caso sería el punto A. En el punto A, la reacción a X y la reacción a Y no crean momento, porque pasan por ese punto. Así que yo no tendría estas reacciones en mi ecuación. Solamente tendría CX, y eso es una gran ventaja. Y es lo que hacemos acá. Por eso es que hicimos la ecuación de momento en el punto A. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el caso de las direcciones, que es bien importante. Yo tengo aquí que, por ejemplo, el caso de CX, que la tengo acá abajo,
crea un momento positivo en el punto A. Si lo ven, va de esta forma. Positivo. CX sería positivo porque va en contra de las manecillas del reloj. Y la Positivo. distancia 6 metros. Y la distancia 6 pies. Perfecto. 6 pies. Menos 200 libras. Entonces, estas que están acá, si nos fijamos, crean momentos negativos, van a favor de las manecillas. El de 150 también, sí. 100 Ya. también, 300 también, todas Bien. con respecto al punto A. Entonces yo tengo menos 200 por 2, menos 150 por 4, porque de aquí hasta acá tenemos 4, menos 100 por 6, porque tengo 2, 2 y 2 son 6 aquí, y menos 300 por 8. Tengo 2 más 2 más 2 más 2, tengo 8 pies en ese caso. Sí, aquí no le puse las unidades para que cupiesen en la página esta. Así que aquí yo tengo CX Profe, por 6. perdón, tengo una duda. Claro, a ver. Al final donde dice menos 300 por 8, esa sería BY. Y ese es BY. ¿Y BX? BX no se pone porque pasa por el cálculo. Sí, es cierto. En el punto. La fuerza esta pasa por el punto. Entonces 0. Esta componente de 400 pasa por el punto A, que es las líneas punteadas que coloqué aquí abajo. Ajá. Esta fuerza en ese punto no crea momento porque pasa por el punto A. Ah, claro, claro. O sea, no se considera. Exacto. Ok, listo, gracias. Bien, entonces aquí tendríamos que al momento de resolver esta operación la resolvemos y nos da 4000. Tengo CX por 6 igual a 4000. Y al momento entonces de hacer la división, aquí 4000 entre 6 me va a dar 667 libras. Con esto ya yo encontré mi... La segunda, no. La otra de las reacciones, ¿verdad? Otra de las incógnitas que tengo, que es CX. Y ahora Ok. con CX. Y con CX, teniendo CX, entonces yo lo puedo reemplazar en mi primera ecuación, la primera que hice, el sumatorio de fuerzas en X. Ahí yo tengo entonces que al momento de despejar esta ecuación, que es lo que tenemos acá abajo, AX sería igual a menos 400 menos CX porque pasa al otro lado. Y tendríamos entonces menos 400 menos 667 es menos 1067. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo, estos signos? Yo tengo, por ejemplo, que AX, como me salió negativo, va hacia la izquierda, porque yo lo había colocado hacia la derecha. ¿Sí? Todo lo que me salga negativo significa que es al revés. AX va hacia la izquierda. AY me salió positivo, va hacia arriba. CX me salió positivo, va a la derecha. ¿Sí? Entonces yo de repente puedo colocar esto para que me sirva como un indicativo de lo que voy a hacer aquí al final. Así que yo sé que AX va hacia la izquierda, AY va hacia arriba, CX hacia la derecha. ¿Verdad? Ok. ¿Cómo yo encuentro entonces la reacción completa? ¿Sí? Por ejemplo, en A y la reacción completa en C. En el caso de A, yo tengo la componente X y Y. Yo hago, uso como si estuvieras haciendo el teorema de Pitágoras. ¿Sí? A sería la raíz cuadrada de AX cuadrado más AY al cuadrado, que me da 1304. Y lo mismo que hemos hecho siempre con las fuerzas y demás, desde la semana 2, semana 1 creo. Nosotros aquí para encontrar el ángulo sería la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X, para que tenga yo el ángulo con referencia a la horizontal. Profe, si AX es menos 1067, ¿cuál sería AY? Ahí ya la tenemos, es 750 libras. Ya la vi. Sí. Bien, en el caso entonces de encontrar ese ángulo, la tangente inversa de AY sobre X me va a dar 35.1 grados. Así que esto quiere decir que mi fuerza A, la reacción, ¿verdad? Va a ser 1304 libras con un ángulo de 35.1. ¿Cómo yo sé que va al segundo cuadrante? Porque Por la dirección de AX y AY.
Claro, la Sí. dirección de X y Y Y. la- Y es para arriba, a X hacia la izquierda, segundo cuadrante. Entonces, tiene esa forma. En el caso, esto lo hice aquí de más, pero no es necesario. Si yo tengo una reacción sola, por ejemplo, CX, hubiera tenido solamente un CY, el vector directamente va a ser esa componente, ¿no? Y aquí está la razón. Yo no tengo CY. Si yo Exacto. agarro la raíz cuadrada de CX cuadrado, me va a dar CX, por lógica. Yo no tengo ninguna otra componente, así que sería este valor. Esto no es necesario hacerlo, pero es un poco para ver el punto, ¿no? Hacer un hincapié en ese punto que quiero, del que estoy haciendo mención. Entonces aquí yo tengo que C va a ser 667 libras con la dirección que tiene originalmente CX, que va a ser hacia la derecha. Así que con eso, allí yo tengo mi respuesta al problema. Profe, no entendí muy bien lo de la X, esto de la dirección. O sea, puso menos 400 porque incumple la regla. ¿Cómo así? Menos 400. ¿Por qué lo puso en menos? Donde dice X, menos 400 y Sí. menos C. Porque aquí tienes la ecuación X más X menos 400. Ese fue el resultado que dio menos 400. Y menos C, ¿por qué? ¿Por qué Porque estoy pasó? despejando. Ahí estoy despejando nada más. AX Es que agarré esa es igual ecuación y la... menos 400 menos X. Ok. ¿Sí? Y después nada más reemplazó los valores. Claro. Y ya. Listo. ¿Sí? Sí, Entonces, ya entendí. Profe, ajá. solamente una consulta. Lo que pasa es que yo había hecho el taller, pero lo terminé haciendo en Newton. El final el ángulo me quedó igual. Entonces, eso no afecta. Si el resultado termina en Newton. Pero no entiendo, ¿cómo así el resultado de Newton? Ok, lo que pasa es que yo hice el taller basado en Newton. O sea, convertí todo en libras a kilogramos y de kilogramos lo pasé a Newton. O sea, al final no sé qué fue lo que ocurrió y me quedó con el mismo ángulo que usted tiene ahorita mismo. Nada. Es que el ángulo no va a cambiar, independientemente que lo tengas en libras o en Newton. Es que Ok. El ángulo va a ser Entonces, el mismo. una masa, sea, pero esa fue una fuerza. Pero si usted lo tiene en el sistema inglés, lo dejan en el sistema inglés. Ah, ¿Sí? ok. Digo, ahí no les decía que tenía que ser en uno u otro sistema, pero si eso está en el sistema inglés es porque se está trabajando en el sistema inglés de alguna forma. Yo les he comentado, uno debe obviar usar el sistema inglés en lo posible. ¿Sí? ¿Lo qué? En otros países ustedes no van a ver ningún tipo de cálculo en ingeniería o casi nada que tenga que ver con el sistema inglés. Pues son muy estrictos con el caso del uso del sistema internacional. Pero aquí tenemos esa dualidad que ustedes conocen, que sabemos. Así que es importante conocer uno y otro. Pero la idea sí era trabajarlo y no complicarse ahí convirtiendo. O sea que lo recomendable sería, si está en libras, trabajar en libras. Si es trabajar en kilogramos, se trabaja en kilogramos. O sea, no se hace ninguna conversión. Bueno, eso hay varios layers de esa respuesta. Si está en kilogramos, tienes que transformarlo a Newton, pero lo dejan en el sistema internacional. Profe, eso del ángulo, ¿era necesario ponerlo ahí? Sí. Porque este es un vector, tienes que poner dirección. Aquí el ángulo, ¿cuánto es? 0 con respecto al horizontal. Aquí tienes el ángulo de dirección, tema completo, tanto este como el de abajo. Ya. Por un signo. En la sumatoria del momento, ¿por qué CX por 6? Porque la distancia de CX al punto A son 6 pies. De CX al punto A. Uh-huh. Subiendo, ok. Sí, la altura. ¿Sí? Oye, profe, ¿puedo poner la pantalla amplia para tomarle foto al resultado? No, Todo el... todo lo más que puedo. Puedo de repente así y luego acá, para que la pegue. Con gomita. ¿Está bien?
Sí, profe. Hay Gracias. una aplicación que se llama así, Gomita. Está en el App Store. ¿Sí? Oye, no estoy vacilando, búsquenla. Porquería de nombre. Qué Gomita. Es un nombre Entonces, catchy. profesor, una consulta más. Siempre que Ok, usted déjeme ponga una fuerza, antes, un momentito. Voy a bajarlo entonces si le van a hacer print screen para la parte de abajo, ¿está bien? Sí. Ok, esta es la parte de arriba, voy a bajarla para que la peguen con gomita, ahí está. Profe, ¿y este video Profe, esa aplicación no me sale. vamos para YouTube de nuevo. Sí, lo voy a subir. Vamos famosos. Profesor, la consulta. Siempre que Sí. una fuerza, que usted coloque una fuerza subiendo o bajando en este planteamiento, hay que descomponerlo. Hago un ruido ahí de interferencia. Me decía siempre que tengas una fuerza. Así como la de 500 libras o subiendo, siempre hay que descomponerla, ¿verdad? Claro, Porque claro. ese fue mi planteamiento mal, que yo puse los 500 solamente, no lo descompuse y por eso fue que todo lo demás estuvo mal. No, es que esos 500 tienes que componerlo porque no vas a poder hacer la sumatoria. Sí. No vas a poder. Precisamente porque lo hicimos. Fíjate, todas las ecuaciones tienen su componente X y Y. De otra forma no vas a poder hacerlo. Entiendo. Ujú. Ok, eso es importante. Bien, y es importante que lo vean ahora y no el día del parcial, ¿no? Si se equivocaron, pues, mal. La idea del taller era esa también. Otra consulta Ajá. más. El método, ok, el método rápido que usted hizo, ¿me le puede repetir nuevamente en qué se basó? Ajá, claro. Nada más Ok. para sacarme duda. Ok, tú tienes, por ejemplo, aquí. Ujú. Tú tienes, por ejemplo, que aquí tienes un triángulo rectángulo. Tienes que, esta es el cateto vertical, este es el cateto horizontal. Para encontrar la componente horizontal, sería el cateto horizontal entre la hipotenusa por el valor de la fuerza. Para encontrar la componente vertical, tienes que es el cateto vertical, que es 3, entre la hipotenusa por la fuerza. Y encuentras eso sin necesidad de sacar ángulo. Ok, pero eso lo puedo aplicar digamos que a cualquier problema que tenga esa situación, en donde tiene el cateto vertical, horizontal y la hipotenusa. Exacto. O eso puede variar. Eso, exacto. Si tú quieres descomponer esa fuerza en componente X y Y, lo puedes hacer así sin ningún problema. Ok, listo. Gracias, profe. Digo, porque la otra forma sería sacar el ángulo, la tangente, el coseno. Mira, lo que pasa es esto. Fíjate. Ajá. Te voy a explicar rápidamente aquí. Si yo tengo, por ejemplo, que este es el ángulo teta, ¿verdad? Para descomponer la fuerza, ¿cierto? Sí. Seno de teta. ¿Qué sería seno de teta? Ok, seno de teta vendría siendo el Lado opuesto. ¿Cuál es el lado lado opuesto? El lado opuesto viene siendo 3. 3. Entre hipotenusa, 5. 5. Y coseno de teta, lado Sería adyacente, 4. sobre 5. Sí. Fíjense, coseno de teta 4 sobre 5. Esto es coseno de teta. Coseno de teta. Y esto es seno de teta. ¿Lo vieron? Ok. Vale. Ya lo encontré. Entonces, si les dan la pendiente, pues una manera más rápida de hacerlo. Profe, en el punto A hay un perno y en el C es un rodillo. Correcto. ¿Y qué función hace ese sistema? Esto de sostener que no se caiga. Y este de apoyar para que eso no golpee. Tienen que apoyar con algo que quede ahí trancado, ¿verdad? Si tú quitas C, ¿qué pasa? Esto gira se desnivela. Y si Queda tú quitas A, guindando, se ¿no? cae. Se cae. Si Sí, quitas A, se cae. De si esos dos, el más pongo, importante es A, pues si no si se cae. si en A y en C pongo 2 pernos.
¿Por Sí, qué dos haría pernos? tendría mayor sostén, ¿no? No, puedes dejar dos pernos como así. Tú tienes que poner un perno que resista lo que necesitas ahí. Eso es lo que tienes que colocar. Pero dos, no. Ok. Ujú. Bien. Vamos entonces al siguiente problema, si le hicieron captura y demás. ¿Sí? Sí, ya, profe, le hicimos captura. Vamos entonces. Ok, vamos a ver el problema número 2. Bueno, este era el primero en realidad, me parece. Creo. Sí. No, es el segundo. Eso lo puse de segundo. Ok, excelente. Bien. En este problema, este básicamente eran como tres problemas en uno. En el primero me pedían encontrar el momento en el punto A si el ángulo este que tenemos aquí era de 60 grados. Ujú. Lo otro que me pedían era el ángulo que tendría la fuerza si el momento que encontré en el punto anterior era la mitad. Y la última pregunta era, bueno, ¿cuál sería el ángulo de la fuerza para crear el mínimo momento que produzca esa fuerza con respecto al punto A? ¿Sí? Eso quiere decir que F va a tener ángulos diferentes para cada una de esas situaciones. ¿Sí? No va a ser, aquí va a ser 60, acá va a ser un ángulo que tenemos que encontrar y acá sería otro ángulo. ¿Sí? Entonces, son como tres problemas en uno. Bien. Ustedes pueden, en el caso de que solamente queremos encontrar momentos, ustedes pueden hacer cualquiera de los métodos para encontrar momentos. ¿Sí? Profesor, yo lo Puedes hice usar por todos y por el perpendicular, o sea, yo creo que porque la línea no es de 90 grados, y me imagino que usted dijo que cuando es así no lo hicieron porque es muy complicado. Ajá, ok. Sí. Ah, Bien. sí. En este caso, entonces, por ejemplo, yo hubiera optado por agarrar la fuerza y descomponerla en dos componentes para sacar el momento en el punto A. Al descomponer la fuerza, como este ángulo es de 60, yo tengo, por ejemplo, que la componente horizontal sería 400 coseno de 60. Eso me da 200. La componente vertical sería 400 seno de 60, que me da 346.4. Ujú. Sí, esas componentes yo las coloco aquí. El punto A está acá abajo. Así que al momento de hacer la sumatoria de momentos en el punto A, yo tengo, fíjense, en el caso de los signos, la fuerza de 346, la componente, me crea un momento positivo. Y la fuerza de 200, también. Bien. Las dos componentes Profesor, me crean momentos positivos. ¿por qué ahí pone la flecha para la izquierda? Porque ¿para dónde va la fuerza? Ok, ya. Disculpa, no me acordaba la imagen. Tienes razón. Bien. Entonces, en este caso, yo tengo que la sumatoria de momentos sería 346 por la distancia perpendicular, que es 3. Fíjense, la fuerza vertical tiene una distancia perpendicular horizontal de 3. La de 200 tiene una distancia perpendicular de 2. Por eso que colocamos 3 y 2. Y tenemos entonces que el momento nos da 1439 Newton metro. ¿Puedes repetir esa parte, profesor? Disculpe. Ajá. En el caso de la componente vertical, la de 346, la distancia perpendicular con el punto A es de 3 metros. Y en el caso de la de 200 es de 2 metros. Porque lo que tiene que buscar es la distancia perpendicular. Ok, listo. ¿Sí? Profe, una pequeña consulta, Claro. pero sería al momento del parcial. Yo lo que hice en ese problema fue en el momento en el punto A, o sea, en la sumatoria del momento del punto A, yo agarré y multipliqué directo. O sea, F por seno de 60 por 3 metros más F por coseno de 60 por 2 metros.
esa a la hora del parcial no lo va, perdón, esa a la hora del parcial lo va a tomar en cuenta o tengo que hacer el procedimiento de f de x y f de y antes de hacer el Si lo haces de cálculo? esa manera, incluso es mejor, porque en el camino no estamos haciendo tantos procesos intermedios que nos perjudican al momento de la precisión con la que estamos trabajando. Sería hasta preferible. Y en cuanto a puntos decimales, porque el resultado me quedó en 1439.23. ¿Eso también se cuenta? Al final, entonces sí trabajas con la cantidad de cifras significativas que tienes. En estos problemas tenemos 3 cifras significativas, así que no deberías tener tantos decimales ahí. Fíjate, aquí tenemos 1439, ya tenemos 4 cifras significativas. Ajá. Ahí ya sería suficiente. Ok. Al Listo. final. En el medio puedes cargar los decimales que quieras, pero al final sí, entonces la respuesta la dejan limpia con lo que se necesita. Ok. ¿Sí? Listo, profe. Sí. Bien. Gracias. Ok. En el caso entonces de la segunda parte, nos dice que, bueno, el momento ahora va a ser la mitad y tenemos que encontrar ese ángulo, ¿no? Aquí lo que voy a hacer, vamos a borrar esto un poco aquí. Ajá. Que no confunda eso allí. Profe, acá borra mejor que en el tablero. Oye, yo pensaba, esto me daba más problemas, pero esto como que... Sí, este programa es útil. No, hemos tenido que inventar en el camino ver cómo hacemos cosas, porque, ¿qué va? Esto fue así de sorpresa. Créanme que esto no es nada fácil, esto es bien estresante. Pero bueno, ahí vamos. Ok. En el caso del segundo problema, a nosotros nos están pidiendo el ángulo que tiene que tener esa fuerza para crear la mitad del momento. Si es así, yo lo que puedo usar es la fórmula de momento y simplemente despejar el ángulo de esa fórmula. ¿Ok? Aquí lo que voy a hacer es que le voy a quitar estos sub 2. Esto era para una explicación que tenía que no, ya no es válida. Este sub 2 también lo voy a quitar aquí. Este sub 2 lo quito de aquí. Este sub 2 lo quito de aquí. Ahora sí. Bien. Yo tengo que, al momento de sacar la mitad de este valor, yo voy a tener que me da 720 newton metros. Si yo entonces agarro mi fórmula principal en momento RF seno del ángulo, pues me están pidiendo es el ángulo. Aquí sí me conviene usar la fórmula esta la de momento igual a RF seno del ángulo, ¿verdad? Aquí en este caso entonces, al momento de despejar seno de teta, yo tengo que va a ser el momento dividido entre RF. Esto pasa dividiendo. Al momento de reemplazar, yo tengo aquí varias cosas. Uno, el nuevo momento es de 720. Tengo R, que lo tengo que encontrar aquí, está arriba, por teorema de Pitágoras, y la fuerza no cambia, la fuerza es de 400. Cuando sacamos el valor de R, yo tengo que raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado me va a dar 3.61 metros. Es la distancia esta que está en color rojo. ¿Sí? Fíjense, el punto A está aquí. Aquí está mi punto A. Si yo quiero sacar el momento en el punto A, yo tengo R, F, seno del ángulo. El seno de ese ángulo es el ángulo que se forma entre estos dos vectores. ¿Ok? Entre estos dos vectores. Si eso es así, entonces yo tengo al momento de despejar, ese ángulo que me da ahí es de 29.9 grados. Ese ángulo que me da es de 29.9 grados. Fíjense, ahí la pregunta, en ese problema se preguntaba el ángulo
el ángulo de la fuerza. Y ahí fallé yo porque no les especifiqué qué ángulo. Si yo no les especifiqué y ustedes colocaron ese ángulo que está ahí, yo no puedo colocarlo como malo, porque ese es un ángulo de referencia entre R y la fuerza, ¿sí? Ahora, si me hubieran preguntado el ángulo con respecto a la horizontal, yo hubiera tenido que encontrar este ángulo que tengo acá, que lo puedo encontrar, ¿no? Con la tangente inversa de 2 entre 3. Y a ver, o sea, pero en este caso solamente coloqué, si le coloqué ángulo y solamente colocaron esto, pues no hay ningún problema. ¿Qué hizo, Ajá. profe? No entendí la pregunta que era. El ángulo. Ok. Sí, Profe, entonces, ¿ese medio dónde salió? la mitad ¿Mitad de qué? del momento. Esa es la pregunta. ¿Tú hiciste el taller o no? ¿Tú hiciste el taller? No. Sí. Bueno, ¿y cómo sacaste la mitad del momento? No sabía que había que sacarlo. Pues sí, él lo decía. Sí. Ahí lo decía, la mitad del momento, mitad. O sea que 1439 entre 2. Un medio de 1439. Ah, ok. Para encontrar el ángulo, ¿no? Ahora la fuerza va, como el momento es menor, el ángulo que va a haber entre esos dos vectores va a ser diferente. Profesor, mi pregunta es la siguiente, que es ¿cómo saco el mínimo? Yo no me acuerdo. Yo creo que usted una vez lo explicó, que es con respecto a la línea del momento, pero no Ok, me acuerdo. hasta ahora preguntas del 1 y 2, ¿no? Seguimos entonces a la última. ¿Sí? Ok, bien. Para el caso del mínimo, que es tu pregunta, la fuerza pasa por el punto. Así que tienes que el momento mínimo es 0 y el ángulo sería la tangente inversa del lado opuesto sobre el lado adyacente. 33.7. Profe, una pregunta. Usted había dado un ejemplo en clase de cuando era lo mínimo que era perpendicular, porque usted hizo el ejemplo con la puerta de la clase, del salón. Ajá, correcto. Entonces yo lo tomé así como que era la perpendicular. Perpendicular es el máximo momento. Es el más eficiente, acuérdate. Es al revés. Lado opuesto. Empujaba la puerta. Tenía el caso de la. Yo puse que el ángulo era 0, profe. Yo lo que hacía era que empujaba la puerta con un dedo, ¿sí? Para crear, lo colocaba a lo más lejos y a 90 grados para crear momento. Y lo que les decía es que si yo empujara la puerta contra el marco, si yo me ponía de lado y no tuviera el marco, por ejemplo, y tuviera el eje, yo no crearía momento porque esa fuerza pasa por el punto, ¿sí? Yo podía colocar 1000 libras, lo que puedo es destrampar el marco, lo que sea, pero no voy a crear momento ahí. Eso era lo que. ¿Por qué la fuerza pasaba por el? Profe, yo no sé qué es eso del inciso. Entonces, yo hice una tontería. ¿Cómo así que eso del inciso? No entiendo. Y que encuentra el momento en la mitad del inciso, en la 2. En la mitad del inciso. No, alguien que me lea eso, ¿lo tiene por ahí? Sí, Ahí sí. no dice encontrar la mitad del dice, inciso. Dice, encuentre el ángulo Sí, que profe. produzca la mitad del momento encontrado en el inciso A. Exactamente, ahora sí. ¿Pero cuál es ese? La mitad del inciso, ¿eso qué estás inventando tú? ¿Dónde tú copiaste eso? ¿Dónde tú estás viendo? O sea, pero yo quiero saber cuál es el inciso A. En el punto A. Un inciso es esto, ¿ves? Esto es un inciso. ¿Eso? Sí. Ah, ok. Inciso A, inciso B, inciso C. Yo pensé que era una figura, que era el triángulo o algo No, así. son las separatas que tú colocas al principio de una pregunta o una frase. Esa pregunta me tenía craneando. Profesor, Oiga, pero si no, usted busque en internet, inciso. Busque en internet, inciso. Busque, lo googlea. Allá la bestia. Inciso. Y por ahí deben salir las imágenes del inciso. Aquí está, inciso. Ok.
Ahí lo Se decía en la salvan que no estoy en el definición. salón porque el nivel de sarcasmo aquí online disminuye, así que se salvaron. Ok, Profesor, yo hice una multiplicar tabla, el valor anterior y dividirlo entre 2. Ajá, yo hice sí, una tablita con mis ángulos y creando momentos. Bueno, salió que el momento menor era en ángulo 1. O sea, 0. está mal. Claro, tienes que hacer esto nomás. ¿Qué tabla? Cuando se hace por el método, uno directamente te tira el ángulo ese menor, ¿verdad? Es que aquí el ángulo es simplemente la línea que tiene con la horizontal, que es la que sale del triángulo rectángulo que tienes ahí. Profe, Ujú. entonces el mínimo momento siempre va a pasar por R. Ok. Siempre y cuando, si por ejemplo el tensor o la fuerza tiene un grado de libertad de moverse en cualquier dirección, entonces tú puedes decir, bueno, si él se puede mover en cualquier dirección, yo la voy a mover en esta dirección para que cree el momento mínimo. ¿Sí? No entendí. ¿Cuál es esa fuerza? Si puede tener cualquier dirección y sentido, entonces el momento mínimo va a ser 0, porque yo la hago que pase por el punto A. Ahora, esa fuerza la hubieran colocado, pueden ser dos maneras. Una así, a lo largo, hacia A, o contrario a A, pero en la misma línea de acción. Cualquiera de estas dos formas vale. Tanto esta como esta. Ok, en dirección a positiva o negativa, no importa. No importa, porque en ambos casos la fuerza pasa por el punto y va a ser momento igual a 0. Lo único que el ángulo acá sería este, pero si la fuerza va para arriba y como al segundo cuadrante, entonces el ángulo estaría acá, ¿no? Esa sería la diferencia, pero te da igual. Fíjate, pues estamos puestos por el vértice. Ok. Bien. No sé si tienen preguntas allí con referencia al problema. No, solo que lo ponga para sacar el pantallazo. Sí, igual no cabe todo. Voy a poner aquí arriba y luego abajo. ¿Está bien? Y después lo hacen con pegotina. La respuesta número 2 dice que nos dio 29.9 grados. Eso va de F a R. Sí. Profe, yo hice el punto 1 con la primera fórmula, RF seno de teta, y me dio 1437, pero el ángulo igual sí me dio 29.9. Entonces, no sé si aplica o no. 29.9. Pero, a ver, ¿qué será? Yo hice, por ejemplo, R 3.6 porque lo saqué por Pitágoras y 400 por 60. Ahí yo creo que ahí es donde está. Tú, si pusiste 3.6, y yo creo que vale la pena hacer ese comentario, ahí tú nada más tienes dos cifras significativas, fíjate. Ajá. Ok, allí lo que haría yo es, si vas a usar por ese método, tú tienes 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto que es 9, 11. Correcto. Ya sea dejarlo como raíz de 11 o, a ver, mi calculadora no sé, no la tengo. 3.6075. Y así no sé cuánto da. 3.605. A ver. O sea, la idea sería no hacerlo con decimales, sino hacerlo así como en la representación de raíz. Pues eso puede ser, o no sé si me das el resultado ahí. Ya, aquí estoy. Raíz de 13 sería, profesor, perdón. Esa vaina y esos ahuevos que están haciendo esa vaina allí. ¿Cómo que van a tirar la misma gente? Un montón de gente que no está haciendo su turno. De la cabra y así es. Augusto Castrelló. Se escudan de arriba de los jefes.
Presente. Augusto. Presente. Por favor, Eso. Augusto, te estamos oyendo un poco de vulgaridades ahí, en esa, lo que tienes abierto. Cerré el micrófono. Ok. Tengo aquí entonces. ¿Cuánto daría? ¿Verdad? Raíz de 13 es 3.60555. 3.6 6, 0 5. y 3 5. Ok, si quiere, lo más que podría de repente sería esto. Que yo recomendaría usar 4 aquí. Que usaras, por ejemplo, 3.606. O mismo este que está aquí. Pero con esto que no le estás colocando ahí, fíjate que ya va cambiando. Por eso te va dando menos el valor. Porque tienes un 0. Entonces hay que tener más cuidado con eso, estos pequeños detalles. Pero el ángulo sí me da igual. Es que se me descargó la computadora. No creo que sea. Bien. ¿Alguna duda o detalle aquí que no se captó? No. Bien, entonces tenemos que el parcial sería entonces la próxima semana a las 7:20. Tendrían 2 horas y media más o menos para subirlo a la plataforma. No hay que conectarse ni nada de eso, ¿verdad? Y lo del proyecto entonces, bueno, por favor las indicaciones que les di, fíjense los comentarios importantes que discutimos, sí que los toman en cuenta. Y la fecha entonces ya dije para el miércoles, ¿no? Para el miércoles. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Sí. En lo que va en el Word, usted puso que solamente eran los cálculos y las fotos, ¿cierto? Sí. No es necesario poner materiales ni alguna otra cosa. No, porque eso en teoría debe estar en el video. Okay. Ah, ok. Además, los ángulos es parte de los cálculos, de las reacciones. Sí, sí, las colocan completas, es correcto. Sí. Ah, ok. Sí, Gracias. sí. Ajá. Profe, ¿y se sube todo en un solo archivo? No, 2 archivos separados. Video y el documento Word son aparte. Van a tener espacio para 2 archivos. ¿El video también se sube a la plataforma o es por medio de YouTube? Ah, ok. A la plataforma. 900 megas. Hagan su práctica con los videos ahora para que verifiquen. Por eso le di más tiempo. Si alguien dice que no, profesor, que es que el video no sabía. ¿Hasta cuándo dio para el proyecto? Miércoles. La otra semana. ¿Hay un límite de tiempo para el video? No, pero no Pero lo el hagan mega porque sí. muy corto. Ah, ok. Bueno, ahí lo dice, ¿verdad? De 3 a 5. Sí, no recuerdo. Entonces sí, ahí lo dice. Pero te explico lo que dice los parámetros. ¿Cómo cuántos problemas van a poner en el parcial, profesor? Como 8 o 10. Profe, solamente para aclarar con respecto al proyecto. A ver, lo que vendría siendo la pieza aparte, la pieza larga, ¿tiene que subir o tiene que bajar? Porque ahí como que me confundí un poco. No quería preguntarlo porque teníamos que seguir con la clase. Ok, ¿ves aquí? ¿Se ve lo que estoy haciendo? Sí, sí, sí. Ok, tú tienes esto va a ser esto y esto va cayendo. Ah, ok, listo. Así, ok, ya lo tengo claro. Ahora sí. Bueno, para ver, vamos a ver. Voy a pasar lista. Idalianis Arias. Presente, profesor. Disculpe, tuve problemas con el programa. Ok, muy bien. Rosa Batista. Presente. Lorena Carter. Augusto Castrellón. Presente. Manuel Cubilla. Presente. Michael Edelmire. Presente. Lisette Gallardo. Luis García.
Darío Hernández. Jair Hernández. Juan Lizao. Milady Martínez. Edwin Martínez. ¿Qué? Max Mon. Josabet Pérez. Elvis Pineda. Presente, Gutiérrez. ¿Ah? Profesor. Okay, Gutiérrez no lo Josabet. escuché, se cortó. Sí, ya está acá. Antonio, Adrián. Sí, sí. Josabet. Y Nelvis. Y a mí me faltaron bastante gente. 1, 2, 3, 4, Zambrano. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltó Zambrano, profe. ¿Ah? Se estaba cortando la llamada. Ok, ¿alguien más en la lista? Quintero No. Emily. ¿Bien? Quintero Emily. Aquí está, ya está marcada. Ah, ok. Los que estén en rojo. Ok, listo. Entonces cerramos la lista sin nada. A ver. Si alguien me escucha y me escribe en el grupo, se cierre. Listo, hacemos cerrar. Bien, chicos. Entonces, Gracias, buenas noches, profe. Oiga, espérese, todavía no me he despedido. Me está cortando rápido. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué coronavirus? Quiere dormir. Están estresados. Tienen que bajar ese nivel de Profe, estrés. una pregunta acerca del parcial. Ajá. ¿Usted va a poner algún tipo de documento? Como usted dijo que tenemos hasta subirlo como 2 horas, 2 horas y media, ¿verdad? ¿Usted va Sí. a poner entonces un documento en la plataforma? Claro, yo les aviso. Ok. Pero tenemos que conectarnos aquí, ¿verdad? No me van a dar el link. No, yo se los voy a colocar en la plataforma. Y de ahí ustedes bajan el archivo. Ah, ok. Nada más lo hacemos y lo subimos. Es correcto. Ok. Ok, chicos, por favor, se cuidan y entonces nos estamos viendo, ¿sí? Traten de trabajar ese proyecto y verificar lo que estamos haciendo hoy. ¿Ok? Dele, profesor. Gracias. Ok, Gracias. se Hasta cuidan. luego, profe. Chao, hasta luego. No, profe, hasta la otra Chao, semana. profe. Nos vemos. Hasta la otra semana, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.